Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Masal, soy abogado de Derecho de Familia y me especializo en causas de alta complejidad de derechos humanos de la niñez. Estoy haciendo este video por una solicitud de una amiga que me pidió compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que sería la alienación parental, en qué consiste y sintomatologías que se pueden pesquisar en este tipo de cuadros, ¿cierto? De casos. Bueno, lo primero que quisiera contarles es que sobre esta materia eh, siento que por lo menos en nuestro país son más bien tímidos los esfuerzos de profundización de los elementos que componen este tipo de conflictos, ¿cierto? Y al respecto quisiera partir recomendándoles esta obra que se llama Derecho, Infancia y dice Familia, eh, de la compiladora Mari Belov, ¿cierto? Y es un documento de la editorial Gedisa y que corresponde a la biblioteca de Yale de Estudios Jurídicos. Eh, esta literatura está muy en la línea entre lo que sería la escuela de psicología, ¿cierto? Forense, ¿ya? O sea, contempla elementos jurídicos y elementos psicológicos. Y hay un artículo acá del autor David Goldstein, que relativo al tema de la protección del interés superior de los niños, nos habla de una situación que está directamente relacionada con esto de lo que hoy día se conoce como la alienación parental, ¿cierto? Y este autor nos cuenta que la infancia se caracteriza por ser una situación en la que el ser humano atraviesa una inestabilidad propia de esa etapa de desarrollo, porque todos los días el niño, ¿cierto?, va cambiando eh, su relación con el entorno y el entorno se caracteriza por estar en constante mutación. A veces una persona adulta está en contacto conmigo, pero después voy al colegio, son otras las personas con las que comparto, después en la noche es otro el escenario y así el entorno para un niño resulta estar mutando constantemente a la par que él también está mutando como sujeto, ¿cierto? La relación que tiene consigo mismo va cambiando justamente porque se van desarrollando nuevas facetas de experiencias que él va detectando. Entonces, lo que caracteriza a la infancia es la inestabilidad y el rol fundamental de los adultos responsables del entorno familiar es disminuir esa sensación de inseguridad propia de esta dinámica inestable a través de ciertas rutinas que le permitan al niño sentirse seguro, protegido, tener certeza respecto a ciertas cosas y de ahí nace algo que el autor esboza, que sería como la alta necesidad que tiene el niño a tener derecho a la protección de la continuidad de las relaciones afectivas del niño. ¿Mm? El niño entonces requiere saber que cuenta con ciertas personas que van a ayudarle, ¿cierto?, a enfrentar los cambios que el entorno y él mismo está experimentando, y eso va a estar en directa relación con fomentar una salud mental, un desarrollo sano para ese niño en la medida que cuente con estos elementos estabilizadores. ¿Mm? Por tanto, de aquí surge la necesidad de tener instituciones jurídicas que protejan este derecho, como por ejemplo el ejercicio del cuidado personal, eh, la prohibición de la sustracción internacional de menores, disminuir en todo lo que se pueda el recurso o el uso de instituciones como las familias de acogida, internación a hogares e incluso la misma adopción, porque siempre se trata de
tratar de que el niño se mantenga en contacto permanente con aquellas personas con las que ha logrado lo que llama este autor una paternidad psicológica, vale decir que percibe psicológicamente a esos adultos como sus padres o el equivalente si son figuras relevantes como los abuelos, los primos, etcétera, pero que estén y se mantengan presentes para garantizar esta sensación de seguridad que su presencia les otorga a estos niños. Y eso es justamente lo que se ve amenazado cuando los padres, ¿cierto? O otros adultos intentan de alguna manera distanciar a uno de los parientes del niño en cuestión, y esto es tremendamente grave. ¿Por qué razón? Porque eh, primero voy a hacer una mención. Hoy día ya no se habla de alienación parental propiamente tal, sino que el término está más bien sustituido por lo que se conoce como la interferencia emocional. ¿Mm? ¿Y qué es lo que en el fondo son muy similares las descripciones del fenómeno, pero se cambió el nombre por cuestiones más bien de tipo técnicas, clínicas, que no me corresponde a mí pronunciarme porque no soy psicólogo, pero fue excluido, ¿cierto?, de lo que se conoce como el catálogo de patologías psicológicas, ¿cierto?, el DSM creo que se llama. Ya no se valida al síndrome de alienación parental como una patología, ¿cierto? O una dolencia de carácter psicológica. Pero sí se está usando el término, como les digo, de interferencia emocional, y consiste en eh, separar al niño del padre de manera indirecta, ¿ya? Antiguamente la figura era generar algún tipo de obstrucción del vínculo entre el padre o madre y el hijo, ¿cierto? A través, por ejemplo, de denuncias de maltrato, abuso sexual, negligencia parental, etcétera. Pero para poder eliminar la presencia de ese padre en la vida del hijo en común, o madre también, de vida en común, porque la persona que genera esta actitud lo que quiere en el fondo es ejercer un poder, ¿cierto? Y en ese sentido el niño es concebido como un objeto, como una herramienta que se utiliza para provocar un daño psicoafectivo en el otro progenitor, madre o padre, ¿cierto? Y se hacía a través de este tipo de acciones de abuso, ¿cierto?, de las herramientas jurídicas. En algunos países esto ha sido detectado incluso al punto de que, entiendo en Argentina, no sé si se encuentra vigente, pero en algún momento existió, y creo que todavía existe, un tipo penal que sanciona la denuncia falsa, ¿cierto?, con esta intención de obligar a una persona a verse impedida de tener contacto con su hijo porque ha sido denunciado por abuso, maltrato, pero después se termina demostrando que era una denuncia falsa. Entonces, al demostrarlo, eso se puede sancionar, esa conducta de denuncia falsa. Creo que hoy día, como les digo, tendría incluso asociado una pena privativa de libertad, al menos en Argentina. Pero justamente como se dio esa situación es que se fue desarrollando una nueva forma de generar este mismo fenómeno de la separación, pero no a través de hechos propios de denuncias falsas, sino de trasladar al propio niño, ¿cierto?, una representación de la realidad a través de discursos descalificantes, peyorativos, de poner realce sobre la falencia del otro progenitor. Eso hace que el niño vaya siendo de alguna manera programado para generar una mirada negativa respecto a ese progenitor, y a eso se le llama inoculación, ¿cierto?, de testimonio. Ya se le llama, es una transferencia, o sea, se transmite un mensaje al niño y el niño no se da cuenta y lo empieza a incorporar como propio, y termina creyendo que esta persona es objeto de rechazo. Y por ende actúa, ¿cierto?, evitando el contacto, y es el propio niño el que termina diciendo que no tiene deseos de vincularse con su padre. Pero aquí hay una situación gravísima, gravísima,
porque eso es en la conducta, pero en el mundo interno del niño opera una situación distinta. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, partiendo del mensaje que les daba al principio, el niño necesita el contacto con sus figuras protectoras, ¿cierto? Y él, por mucho que se le inocule un testimonio, se le inocule un discurso descalificativo, hay en él un recuerdo de que él fue de que el padre fue o la madre fue una de esas figuras protectoras. Entonces, por una parte, el niño sigue sintiendo amor, afecto por esa persona, y por otra parte empieza a sentir rechazo y actúa en confrontación con esa misma persona. Entonces eso genera, y yo estoy hablando solo desde un nivel lego, yo no soy psicólogo, pero es lógico pensar que eso va a generar un conflicto interno. Ese conflicto interno, cuando se produce este tipo de situaciones en un niño de menos de 7 años, que es más o menos el tiempo que tarda uno en ir madurando las cosas más básicas sobre las cuales se va a construir el carácter que va a dar origen a una personalidad adulta en ese niño, el sufrir este tipo de situación en esa etapa, se dice, según los especialistas, que genera secuelas de por vida, de por vida. Por tanto, este video lo estoy haciendo para satisfacer un poco la necesidad de conocimientos que me han manifestado, pero también para poner relevancia en que tomemos conciencia de lo grave daños que se le puede producir a un niño cuando las luchas de poder entre los progenitores o los adultos de las familias, ¿cierto? Se vuelven tan graves que terminan, ¿cierto?, provocando una victimización del niño que puede tener consecuencias permanentes en su vida adulta. Lo que constituye todo lo contrario de lo que se esperaría como rol nutriticio de los adultos que están a cargo de un niño. Espero que esto de alguna manera les ayude a entender mejor el fenómeno y a reconocer cuándo se están presentando los síntomas del mismo. Un abrazo, espero que esto les sirva, les dejo mi saludo y quedo a su disposición.